están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Son personas convencidas de que la misericordia cambia el mundo, haciendo suyas las dos grandes prioridades apostólicas de la Iglesia, que son el servicio a los pobres y el anuncio del Evangelio. Quieren ser una respuesta generosa y audaz a las exhortaciones del Papa Francisco a poner en marcha una verdadera revolución, la de la ternura. Vamos a conversar con María de los Ángeles Val, encargada de comunicaciones de la Fundación Misericordia. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Oye, María de los Ángeles, a ver, partamos conversando un poquito del tema de la Fundación Misericordia. ¿Cuándo nace? ¿Dónde están ubicados? Cuéntanos un poquito de esa parte. Misericordia nació de la experiencia misionera de un francés que se llama Román de Cheteviu con su señora Reina, que es brasilera. Ellos se conocieron, es otra larga historia, en una favela en Brasil, de donde Reina nació en esa favela. Román fue a misionar a esa favela y se conocieron. Y ahí se comprometieron como un matrimonio misionero desde el comienzo, se consagraron como un matrimonio misionero. Y mientras que venían misionando enviados por la Conferencia Episcopal de América Latina, por toda Latinoamérica, llegaron a Chile y ahí sintieron el llamado de Dios a quedarse en Chile. Y ahí en un discernimiento y en conversaciones con el obispo de acá, se establecieron en La Pincoya, en una capilla pequeña que se llama Nuestra Señora de los Dolores. Y todo esto fue el 2013. Entonces el 2013 ellos llegaron a La Pincoya, se establecieron acá. Y ahí todo fue saliendo de verdad muy poco a poco. Nunca se instalaron pensando en construir una fundación que ya es internacional, sino que empezaron ahí a misionar puerta a puerta hasta que el año 2018 se construyó el primer centro misericordia en La Pincoya, que funciona como si fuera, no es una parroquia, pero es como si fuera una pequeña parroquia en el sentido que es una iglesia, se construye un templo y alrededor hay salones en donde hay, por ejemplo, una cafetería solidaria, hay un conservatorio de música, una biblioteca, hay salas de clases para un reforzamiento escolar, se acoge a la gente de la calle, es un centro de misión. Y desde acá entonces empezaron a llegar misioneros de diferentes partes del mundo, sobre todo Francia, pero también los hay españoles, alemanes, han habido chilenos, y desde acá se fue expandiendo y ahora Misericordia está en Argentina, en Buenos Aires, en Nueva York, en Francia, en 2 lugares de Francia, y recién este mes se fue la primera familia misionera a abrir un centro Misericordia en Bajo de Mena. Y también partió una familia a fundar también una granja de rehabilitación en Rengo. Entonces ya estaríamos en 3 lugares en Chile. Oye, a ver, devolvámonos un poco porque te fuiste muy rápido a contarnos. Conté toda la historia ya. Sí, hablemos un poquito de este centro de misericordia que existe en La Pincoya. ¿Cómo lo formaron? Porque llegaron ahí como de allegados, digamos, a la iglesia, a la parroquia de los Dolores, eh, y pero empezaron a expandirse. De alguna manera había una gran necesidad que ellos empezaron a cubrir, ¿no es cierto? Cuéntame cómo fue esto de ir agrandándose, de tener su lugar propio, de armar un templo, de buscar además financiamiento, me imagino, apoyo para armar este centro. Conversemos un poquito del centro. Buenísimo. Bueno, ahí acogió por el párroco, la parroquia era la parroquia de Nuestra Señora de los Pobres, en Huechuraba, y entonces el párroco le asignó la capilla a Nuestra Señora de los Dolores que está en el campamento. Entonces era una capilla súper chica, de hecho construida por la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, y ahí en ese salón parroquial acogían a los niños empezaron a ver que empezaron a llegar muchos niños, cada vez se fueron profesionalizando más, los niños tenían su propio delantal con el logo de Misericordia, los niños que iban a este centro educativo, y eran muchos vecinos los que acudían. Entonces, claro, se empezó a necesitar más espacio, y entonces ahí empezaron a pasear por la población viendo en qué lugar podrían instalarse.
y se veía un lugar que era prácticamente un basural, o sea, había una parte de basural, de prostíbulo, incluso había una iglesia mormona, habían varias cosas juntas dentro de un mismo sitio como abandonado, incluso un lugar donde las micros daban la vuelta, pero era como un lugar bien tirado. Y ese lugar lo vieron desde la esquina, que era justo un lugar que quedaba sobre Avenida Recoleta, entonces era muy estratégico, y dijeron, este basural es donde Dios quiere que nos instalemos, donde Dios quiere instalar su obra. Entonces, bueno, empezaron a hacer las gestiones para ver cómo conseguir ese terreno y empezaron a hablar ahí con la municipalidad, con los dueños de esa iglesia mormona y hasta que al final, entre hablar, negociaciones, lograron que les cedieran el sitio, se consiguieron las donaciones y se consiguió entonces el terreno para el Centro Misericordia y la construcción fue bastante también, bastante como icónica porque el Centro Misericordia está construido con puros containers. Entonces, también una empresa donó estos containers que vinieron viajando desde ahí, mentiría, no sé qué puerto, pero llegaron acá y se instalaron como que cayeron del cielo con una grúa que fue armando como así como una torre de Legos, se fue armando el Centro Misericordia y después obviamente se pintó y se hicieron las terminaciones. Pero fue como un centro que cayó del cielo sobre este basural en medio de la población. Sí, pues eso es bien icónico de ustedes, es bien específico, ¿no? El tema de los containers de colores, ¿no? Que están, Claro. donde está ubicado el centro. Pero cuéntame, ¿qué funciona ahí? ¿Dónde, en cada uno de estos containers hicieron, me imagino que salones, agrandaron algunos, etcétera, y dan una serie de servicios? Cuéntame de eso. Claro. Bien, los servicios tienen relación con el área de la salud y la educación. Por el lado de la salud tenemos, por ejemplo, la acogida a las personas de la calle, que se ha transformado no solo en personas de la calle, sino cualquier persona que tenga problemas de alcohol y drogas. También hay un programa para adultos mayores en que se le da acogida, entretención, contención, ayuda médica también. También hay un taller para mujeres embarazadas o con niños pequeños en que se acompaña toda su maternidad a la luz también de la maternidad de la Virgen María. Y también hay una consulta médica. Ese es bien entretenido porque es un container que se transforma. Los miércoles en la mañana, ese container es peluquería, lavandería y duchas para personas de la calle. Entonces se pueden afeitar, cortar el pelo, ducharse, lavar la ropa, porque también hay lavadora de ropa, y salen, entra el hombre viejo y sale el hombre nuevo. Y en la tarde se corre una cortina y esta peluquería se transforma en una consulta médica. Entonces hay una camilla con una mesa y vienen médicos voluntarios a atender a nuestros vecinos. Ellos pueden agendar hora y se los atiende de manera gratuita, una consulta prolongada que dura media hora en que el doctor logra abarcar el sufrimiento, la enfermedad de las personas en su globalidad. Oye, me Y imagino, perdona, sí, 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 dime. bueno, iba a continuar con todos los proyectos del área de la educación, pero podemos, si quieres, conversar antes de los que ya nombré. Claro, hablemos de los que ya nombraste, porque, a ver, unos son el tema de estos talleres que dices tú, y especie de Anawin que hacen ustedes. Nosotros hacemos Anawin en la comuna de San Bernardo, y que son estas ayudas de la ducha, el lavar, en este caso no es lavar ropa, pero se le cambia la ropa, se les entrega otra, eh, tienen posibilidad de asearse, etcétera. Esto es muy novedoso, ¿esto funciona todos los días? No, funciona solo los días miércoles en la mañana. Ya, perfecto. Y después Sí. se transforma en consulta médica. Exactamente, sí. Bueno, y en este mismo, es solo los miércoles de la mañana, pero ha sido también muy lindo porque se ha visto la necesidad, como que se ha quedado corto, porque hay gente que empieza a venir todos los miércoles en la mañana, pero ya él verdaderamente quiere resucitar, verdaderamente quiere rehabilitarse, y ahí se ha hecho un muy buen contacto con la Facenda en Chiloé o con el Cenáculo en Perú y en Paraguay y se ha podido enviar a personas de la Pincoya a rehabilitarse a estas granjas de rehabilitación, hasta que ya ahora finalmente Misericordia
empezó a construir su propia granja de rehabilitación en Rengo, que esperamos que a mediados de año ya reciba a sus primeros residentes. Oye, tú hablaste entre medio del cenáculo. Coméntame un poquito de eso. Es que simplemente es una alianza que tenemos, un contacto que tenemos con ellos, ¿Ya? que reciben a personas de la Pincoya después de un proceso de entrevista y exámenes. Hemos enviado a personas de la Pincoya a rehabilitarse en la comunidad del Cenáculo, que son como granjas de rehabilitación de De, otro grupo de la iglesia. de alcohol y droga. Sí. Ustedes no tienen por ahora. Por ahora sí, se está construyendo ahora en Ya. Rengo, al costado de la hermana benedictina de Rengo. Ya hay una familia misionera viviendo en la granja y están construyendo el edificio principal para que a mediados de año se reciban a los primeros. Qué bueno, qué bien. Ahora entonces hablemos, ¿qué te parece de los proyectos que tienen relación con educación? Porque tengo entendido que ustedes hacen cualquier cantidad de cosas ahí. Ahí el principal es el centro educativo, que es de verdad es una maravilla porque funciona como un after school, que los niños vienen después del colegio y más que como un reforzamiento de un profesor que tiene 30 alumnos, son clases particulares en que los niños vienen, o sea, llegan a las 4 de la tarde después del colegio, en el fondo para que el niño no esté en la calle, para que no esté viendo tele toda la tarde y para que pueda hacer sus tareas. Entonces viene después del colegio, tienen un pequeño momento como ahí de entretención, de juego, pasan a la capilla, se le hace una pequeña reflexión que va en una línea, en línea con la liturgia, con el tiempo litúrgico de la iglesia, y después pasan a la sala en donde hay tres niños y un profesor, y se refuerzan en los temas de lenguaje y matemáticas. Y después en la tarde ellos pueden elegir un taller, puede ser taller de fútbol, de arte, de danza, o incluso pueden aprender a tocar un instrumento. Y ahí está todo el conservatorio de música que funciona aparte, en donde hay clases de teoría musical, clases de coro, hay, bueno, clases de viola, de cello, de piano, de guitarra. Cada niño puede aprender a tener su propio instrumento, a tocar su propio instrumento. Y bueno, y además este centro educativo funciona también como un colegio, entonces tienen un campamento a fin de año que van al sur a tener un campamento, tienen retiros, salidas culturales, etcétera. Hay una biblioteca también, en el que hay también un plan de lectura, donde de verdad, yo creo que la biblioteca, después de la iglesia, es el lugar más lindo del Centro de Misericordia, es muy, muy lindo. Y también están los amiguitos de Jesús. Ese es otro proyecto que es los días sábados en la tarde, también para que los niños tengan un lugar de entretención sano y con Dios en el centro. Entonces es muy lindo. Funciona como el flautista de Hamelin, porque los voluntarios van por las calles de la población gritando amiguitos de Jesús. Y de a poco, pum, van saliendo cada niño de cada casa y van los voluntarios con una masa de niños detrás hasta llegar a una cancha en donde se desarrollan una serie de actividades entretenidas para que los niños puedan cada sábado pasarlo bien, lejos de las pantallas y de cualquier peligro de la calle, de una población vulnerable. Oye, tú hablaste ahí algo fundamental y es que cómo funcionan ustedes y es los voluntarios. Cuéntame de los voluntarios, cómo llegan, quiénes son. A lo mejor de repente son los mismos papás, los mismos apoderados de por ahí, de repente funciona con algunos profesores de la zona o los mismos residentes. Bien, muy lindo. Hay como tres maneras de compromiso, de ser voluntario. Entonces, una es la fuerza principal, que son los misioneros, que son jóvenes o familias que se comprometen por 6 meses o un año a vivir en una casa de la Pincoya y participar, dedicar el 100% de su tiempo por la misión. Entonces ahí cualquiera puede postular con una serie de entrevistas hasta que puede llegar a ser misionero por 6 meses o un año. Después están los voluntarios. Y los voluntarios es un compromiso más simple, que uno puede ser voluntario de un solo proyecto. Por ejemplo, yo soy voluntaria del centro educativo o de los amiguitos de Jesús o de la consulta médica, y ahí no requiere tanto compromiso. De hecho, no es necesario que yo vaya todas las semanas o que vaya como todos los martes.
Obviamente si se tiene un compromiso es lindo porque va generando lazos con los vecinos, pero ahí cada voluntario ve cuando a veces van familias completas, una mamá con su papá y sus hijos, van el día sábado a ayudar, es muy lindo, o jóvenes universitarios. Y también los mismos vecinos que se han comprometido más se transforman en voluntarios. Después, como ya la fundación ya lleva como 12 años en la Pincoya, ya los mismos vecinos también se han transformado en voluntarios, son muy lindos. Y la otra manera de ser parte es que también hay gente contratada en la fundación. Como cualquier otra fundación, se necesita también gente que se haga cargo más de la parte administrativa. Entonces, los profesores del centro educativo hay contratados. Está la directora del centro educativo y también están como los jefes de sala, que esos son profesores contratados, digamos. Pero después el resto ya son voluntarios. Perfecto. ¿Cómo se financian? Solamente con la generosidad de muchísimas personas. Son personas, bueno, a veces son empresas muy generosas que nos donan así anualmente, y si no, también gente muy generosa que mensualmente nos dona aunque sea 5.000 pesos, lo que sea que se pueda, y con eso la fundación subsiste, con solamente generosidad de muchas personas. Oye, ¿hay algún, tú dices que solamente generosidad, no hay ningún tipo de proyecto que los ayude a lo mejor, o a lo mejor ustedes presentan algún tipo de proyecto para tener alguna ayuda gubernamental? Gubernamental, ¿te refieres como un proyecto de, o sea, como, perdón, ayuda del Estado? Sí. Como fondo. Sí, también se participa de fondos concursables por el estilo, siempre se está atento a eso porque todo sirve, obviamente. Así que de donde se pueda recibir. Obviamente, claro, obviamente que sí. Cuéntame un poquito ahora, a ver, ustedes ya llevan 12 años, dices, en la zona, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe haber algunos chicos que ya partieron con ustedes hace varios años y ya están egresados, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor ya o están estudiando otras cosas o ya han ido empezado a trabajar, etcétera. Cuéntame, ¿qué feedback tienen ustedes de ellos? ¿Vuelven? ¿Ayudan? ¿Son voluntarios? ¿No vuelven nunca más? ¿Les han llegado a agradecer? Etcétera. Cuente. Sí, hay, bueno, hay de todo, a veces el trabajo del misionero a veces es muy silencioso, uno a veces no ve fruto porque muchas cosas pasan en el corazón, pero la verdad es que hemos tenido la suerte de ver muchos frutos. Es más, hace 3 semanas, a principios de marzo, un chiquillo de la Pincoya, del campamento de la parte más vulnerable de la Pincoya, más peligrosa, se fue como misionero a Villa La Rana, a Buenos Aires, Argentina. Una historia preciosa porque él partió en el centro educativo como un niño del centro educativo a sus 8 años, creo, o 10 años, y ahora él ya tiene 18 años y es misionero. Entonces decidió, en vez de empezar a trabajar, a estudiar o trabajar, decidió ser misionero. Y como te decía también, muchísimos vecinos, te puedo decir que más, no sé cuántos serán, pero sí o sí más de 100 vecinos participan de manera activa, constante y comprometida en misericordia, ya sea preparando la comida para los abuelitos, ya sea como ministros de comunión, como catequistas, como voluntarios en distintos talleres, pero todos muy agradecidos y participan de manera muy activa. Oye, todas esas actividades que tú comentas, me imagino que obviamente, como dices tú, tiene que haber alguien que las organiza, ¿no es cierto? Que las distintas actividades que se hacen diariamente. Hay algunas que ya seguramente corren solas, ¿no? Pero siempre hay Claro. nuevas ideas, nuevas cosas, cómo se van integrando, cómo van a lo mejor mejorando o creciendo. Tú comentaste recién de una pareja que se acaba de ir a Misiones. Cuéntame, ¿qué es una misión para esas parejas? Una misión, bueno, es el envío de Dios que manda en verdad a hacer su voluntad en cada país. Entonces, ha sido muy lindo porque hemos descubierto cómo cada país tiene sus necesidades, tiene sus problemas, sus sufrimientos. Entonces, cada familia que se va en misión a un lugar, la primera misión que recibe es observar, escuchar la voz de Dios y escuchar a los vecinos. Entonces,
cuando se va, por ejemplo, un matrimonio misionero a abrir misericordia en Argentina, la primera labor es visitar muchas casas y rezar muchísimo. Y ahí van surgiendo las necesidades, entonces, bueno, empiezan a llegar muchos abuelitos que están solos, muchos niños en la calle, bueno, lanzamos el proyecto Amiguitos de Jesús y Abuelitos de Misericordia. Y la familia, bueno, en el caso de la granja es un poco diferente porque esa familia que fue enviada a la granja, no hay un pueblo en el que visitar, pero sí están ahí en la granja acompañando la construcción y también viendo toda la parte de administración y de cómo se va a gestionar la granja también, cómo va a funcionar desde la parte de cómo se va a trabajar la tierra hasta cómo va a ser la formación de las personas del lugar. Perfecto. Y esa misma granja que están instalando en Rengo, que tú dices que ya pronto funcionaría, ¿no es cierto? Ya empezaría. Obviamente surgió porque tenían el terreno, porque, qué sé yo, hizo, pero sobre todo la necesidad. ¿Cómo surgen las necesidades? Acá en Chile mismo, así como en otros lugares, ustedes fueron a observar qué pasa en Argentina, en Buenos Aires, etcétera. Pero, ¿qué pasa acá en Chile? De repente los llaman, les dicen, oye, pero ¿por qué no se instalan acá? ¿Por qué no vienen? ¿Les ha pasado eso en algunas regiones, por ejemplo? Sí, pasa mucho y ha pasado, más que en Chile está recién empezando a pasar, eso de por qué no vienen acá. De hecho, justo hoy día vi un mensaje en nuestro Instagram de alguien que nos preguntaba si estábamos en la sexta región, por ejemplo. Pero en Francia ha pasado así porque se hace una gira misionera en Francia. Bueno, esa es otra historia, pero ahí también en diferentes lugares de Francia se ha pedido mucho. O son los mismos obispos también los que piden, por ejemplo, en el sur de Santiago, en Bajo de Mena, fue muy lindo porque la necesidad surgió desde la iglesia, de sacerdotes, de párrocos de la zona sur de Santiago que han venido a celebrar misa de misericordia y que lo ven como una propuesta súper interesante para reavivar la fe en sus comunidades. Entonces, estos mismos sacerdotes se han movido y han invitado a misericordia hacia el sector de Bajo de Mena, en conjunto con el obispo también. Entonces ha sido muy lindo que ha surgido desde la iglesia el llamado a misericordia de abrir en otros lugares. Y también quería comentarte sobre lo que dijiste de la granja, que no fue de hecho porque teníamos el terreno no lo tuvimos por muchos años, llevábamos varios años queriendo abrir la granja, pero justamente necesitábamos una granja. ¿Cómo nos íbamos a conseguir un terreno para cultivar? Y fue muy lindo porque también cayó del cielo, fueron las hermanas benedictinas de Rengo que nos cedieron en comodato un terreno que ellas tienen. Entonces fue realmente un regalo de Dios ese terreno de la granja. Qué bien, ¿y eso va a estar abierto para cualquier persona o solamente aquellas personas que quieran rehabilitarse, obviamente, pero que surjan de ahí, de la zona de la Pincoya o de Bajos de Mena o de donde ustedes estén? Claro, los primeros de la lista, por así decir, que no suena tan lindo, pero el primer foco va a estar claramente en los lugares donde está misericordia, porque ahí se puede hacer un acompañamiento, porque lo principal es que la persona se quiera rehabilitar y que también, eh, pucha, no esté tan presa del alcohol y las drogas, de manera de que pueda por sí sola rehabilitarse sin la necesidad de medicamento, de una terapia como más intensiva, porque la manera de rehabilitarse en la granja es una metodología cristocéntrica, es la cristoterapia. Entonces, solamente con trabajo y oración es como se busca la rehabilitación de estas personas. Entonces, para eso es necesario que antes la persona haya recorrido algún camino. No podemos en el fondo ir al centro de Santiago de la nada a invitar a viajar a la granja. Por supuesto, es una terapia que está empezando a formar parte un poco ya de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Se está empezando a hablar del tema. Claro, sí, Están así es. empezando a aparecer. Muchas gracias, María de los Ángeles, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la conversación.
Oye, Bendiciones. conversamos con María de los Ángeles Val, encargada de comunicaciones de la Fundación Misericordia, acá en Chile, donde tienen una cantidad de proyectos que están siendo realizados, de una serie de acompañamientos, de actividades eh, muy, eh, muy bien hechas, pero que tienen poca publicidad. Mientras nosotros estuvimos conversando con María de los Ángeles, han ido apareciendo acá abajito cómo usted puede comunicarse con ellos, dónde están ubicados, su página web, etcétera, cómo puede ayudarlos, que es lo más importante. Y si usted quiere y tiene un tiempito y es una persona de fe, puede ayudarles en esta verdadera revolución, la de la ternura. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.